Hola a todos, queridos compañeros de la OFIL. La verdad que es una pena que no os pueda acompañar en presencia física, que no virtual, en este encuentro que estáis manteniendo en Morelia, Michoacán. Pero bueno, problemas de última hora personales y profesionales me lo han impedido. Pero no quita que el uso de las tecnologías me permita estar en contacto con vosotros y sobre todo para hablar de un tema pues de mucha actualidad, que es el uso de la inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar a la farmacia hospitalaria. Para eso os voy a compartir una pequeña presentación e ilustrar, bueno, pues algunas ideas y sobre todo algunas propuestas de trabajo que creo que nos pueden ser útiles para enfocar adecuadamente esta vertiente práctica del uso de nuevas tecnologías, en concreto de la inteligencia artificial. Lo primero de todo es aclarar si esto es una moda, es algo pasajero o es algo que se va a quedar con nosotros. Mi humilde opinión es que es algo que se va a quedar, que va a evolucionar a la par que evolucionará la sociedad y que tendremos que maximizar la sociedad, pero también los farmacéuticos de hospital, la utilidad práctica y adecuada de esta tecnología. Y sobre todo porque la tecnología nos ha acompañado a lo largo de la evolución del ser humano. Yo creo que en esta imagen, que es muy gráfica, se autoexplica perfectamente. Gracias a la tecnología hemos sido capaces de avanzar como colectivo y como sociedad. Por lo tanto, la perspectiva que tenemos del uso de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, genera mucha esperanza y genera mucha expectativa, que es lo que tenemos también que saber dimensionar. Y sobre todo porque el concepto de inteligencia artificial forma parte de una playa de términos tecnológicos que podríamos acoger dentro del concepto de la transformación digital, y lo primero es comprender qué implica o qué significa esto. Lo primero es aclarar que es un proceso, no es algo, bueno, anecdótico, un acontecimiento que genere una ruptura drástica. Eso en primer lugar. Luego también entender que es multi, inter o transdisciplinario, es decir, no es patrimonio de los ingenieros de telecomunicaciones, de los informáticos, ni tampoco de los colectivos del sector salud, sino que realmente de todos los profesionales que se puedan beneficiar de ella, lo cual nos lleva a pensar que también es multidimensional, es transversal, afecta a todos los procesos de una organización, independientemente de la responsabilidad de cada cual, y eso hace que sea también un proceso ciertamente complejo, porque termina dependiendo tanto de factores sociales, económicos, financieros, como no tecnológicos, y también, bueno, pues de la inherente formación para comprender y utilizar la herramienta lo más adecuadamente posible. También es importante entender que no es la transformación digital, no es solo comprar software, aparatos o redes de telecomunicación, no es solo utilizar la historia clínica electrónica o aplicar el uso adecuado de redes sociales, ni usar apps o aplicaciones móviles, o no es solo el Big Data o la utilización de datos masivos, no es solo el cloud computing o el almacenamiento en la nube, sino que es todo eso, pero mucho más, ya que en definitiva implica un cambio, una transformación de la manera en que trabajamos. ¿Qué tendencias actuales tiene la transformación digital más allá de la inteligencia artificial en la salud? Bueno, pues la medicina personalizada de precisión, con los datos de la proteómica, genómica y todas las omics. También cómo podemos involucrar de una manera diferente al paciente, a las personas, como también los dispositivos y la conexión de los mismos a través del Internet de las cosas es un elemento a tener en cuenta, como no todos los datos que de manera evasiva y en distinta categoría y tipología se van a generar. También una tecnología como es la nanotecnología a través de la implantación y desarrollo de microchips y de nanochips. Y como no también, ya lo apuntábamos, la utilización y compartir datos directa o indirectamente relacionados con la salud en redes sociales, la gestión de esos datos, la detección desde el punto de vista de brotes en salud pública, como no la atención a domicilio a través de la teleasistencia, bien sea telemedicina, telefarmacia, etcétera. También un uso muy de actualidad, que es toda la robótica aplicada a la cirugía, la logística y muchas otras vertientes, la elaboración, por ejemplo. Y por último, mencionar la bioimpresión de 3D, que también está revolucionando la producción de medicamentos. Pero bueno, en concreto, si tuviéramos ya que centrarnos en el concepto de inteligencia artificial, lo primero que os tendría que decir es que la inteligencia artificial no es más que intentar imitar el pensamiento humano a partir de la elaboración de algoritmos producidos por una máquina. Sencillamente
Esto es inteligencia artificial. Y no es un concepto nuevo, esto se ha generado desde hace ya varias décadas. Lo que sucede es que ahora las posibilidades tecnológicas y la evolución de las mismas hacen que la utilidad práctica y aplicación haya crecido exponencialmente. Exponencialmente y afectando lógicamente a un sector como el nuestro, al de la farmacia y también en concreto al de los farmacéuticos de hospital. Y por lo tanto genera una oportunidad de cambio que no tenemos que desaprovechar y que tenemos que canalizar de la manera adecuada para, bueno, pues mejorar nuestra actividad, mejorar nuestra competencia y, en definitiva, mejorar la asistencia a los pacientes y nuestra contribución a los sistemas de salud. Si tuviera que resumir de alguna forma cuál es la actualidad más reciente, ¿no? Respecto a cuáles son los hitos tecnológicos en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, lo podemos resumir en esta imagen de la consultora Gartner. Son los 10 hitos que en este año 2024, que afrontamos ya la recta final, pues han venido marcando un poco la evolución e introducción de estas tecnologías. Pero si tuviera que quedarme con una de ellas, sería con la número 8. Veis que lo importante, o una de las cuestiones importantes de la inteligencia artificial es cómo se ha democratizado. Cualquier individuo, cualquier sujeto, por lo tanto también cualquier paciente, tiene acceso relativamente fácil y a un coste muy razonable a herramientas realmente potentes para poder empezar a gestionar su salud. Y por lo tanto, si esto está en la mano ya de los pacientes, ¿por qué no estar en la mano también de los profesionales farmacéuticos? Y es que es verdad que las tecnologías, bajo el paraguas de la tecnología 4.0, han venido a revolucionar y a generar también un concepto que es el de la salud 4.0. Aquí tenéis un breve resumen de qué puede integrarse bajo este concepto, pero me voy a quedar realmente con esta nueva imagen. La industria 4.0 ha pasado ya a una dimensión superior que está centrada en la persona, que está centrada en dos conceptos muy importantes, que son la resiliencia y en generar modelos sostenibles. Y este es realmente uno de los retos que tenemos ahora ante sí, es decir, el uso adecuado de la tecnología sin perder de vista que es una herramienta enfocada en el beneficio de la persona y sobre todo desarrollando nuevos modelos no solo de mercado, sino de atención sanitaria. Vamos a empezar a repasar algún concepto que es por todos conocidos. El Big Data o el análisis de datos masivos ha venido a revolucionar y a permitir esa aproximación a la medicina 5P, aunque algunos autores ya añaden una sexta o séptima P. Yo me quedo con esto, creo que es bastante pedagógico porque es verdad que en este mundo de personalización de los tratamientos y de la asistencia comprendimos a través, entre otros motivos, de la pandemia cómo hay que conciliar la personalización con la gestión de la salud de las poblaciones, es decir, lo que le afecta a mi vecino o a un sujeto que está al lado de mí va a afectar a mi salud de forma directa y también aproximarnos a una realidad fáctica, que es que podemos realmente predecir, prevenir y sobre todo también incluir en la toma de decisiones y en la opinión respecto a cuán efectivo es un tratamiento o medida de salud la opinión directa del paciente sin ser interpretada por un intermediario que hasta ahora solía ser un profesional de la salud. Y es verdad que datos hay muchos, probablemente dentro del Big Data sanitario los datos de vida real sean el elemento más novedoso a tener en cuenta, pero no perdamos de vista que muchas veces ese Big Data es difícilmente abordable o interconectable y nos tenemos que quedar con la parte de la potencialidad analítica que nos dan las nuevas tecnologías para generalmente poder decir que tenemos datos útiles, datos que nos generan toma de decisiones informadas y que seamos más inteligentes en esa toma de decisiones y por lo tanto hablemos también de otro nuevo concepto, paradigma, que es el Smart Data. Pero es verdad que los datos son, por así decirlo, la gasolina o el fuel que nutre la inteligencia artificial. Esto es una máxima hoy por hoy y por lo tanto para poder tener inteligencia artificial y nuevos modelos de análisis de datos necesitamos esos datos. Y los datos han ido evolucionando en su gestión, en la capacidad de gestión y también en la gestión de la calidad de los mismos datos al hilo de la evolución del propio concepto de inteligencia artificial, que como os decía es un concepto global que incluye el aprendizaje automático, las redes neuronales y un modelo más de última generación, que es el aprendizaje profundo, el deep learning, que trata realmente de aproximar el pensamiento humano a través de la generación de algoritmos o los pensamientos o los razonamientos que a través de las máquinas podemos construir. Esta es la opción más atractiva hoy por hoy. Todavía es verdad que no se ha conseguido, bueno, pues generar ese pensamiento artístico relacional que hoy por hoy
tiene la inteligencia humana, ese componente también que sabemos de forma antropológica nos genera la propia intuición en la toma de decisiones y esto es algo que es posible tecnológicamente llegar en algún momento. Realmente la batalla hombre-máquina es posible, puede ser un encuentro amistoso, pero esto también es algo que al final de esta sesión podremos debatir entre todos nosotros. Para ilustrar también las distintas tipologías que ahora mismo estamos manejando en el sector salud y fuera del sector salud, podríamos hablar de una inteligencia artificial analítica, una inteligencia artificial funcional, que habla sobre todo de la interconexión de las máquinas y de las máquinas personas, una inteligencia artificial interactiva con la persona, sobre todo los asistentes personales, los chatbots, una inteligencia artificial generadora de textos, los Large Language Model es un ejemplo claro de ello. Luego veremos también y representaremos alguna pequeña ejemplificación. Y por último, también la potencialidad que la inteligencia artificial nos hace para analizar los datos de forma visual de una manera totalmente distinta hasta lo que ha sido ahora habitual. Y es verdad que todo esto está impactando en el sector salud, está impactando, como no, en la farmacia y en sus distintas variantes. Y aquí siempre me gusta recordar este editorial del profesor Eric Topol, donde hace, bueno, pues poco más de un par de años nos decía que la inteligencia artificial es uno de los grandes retos, es una de las grandes oportunidades también, y es una de las grandes líneas donde ya existe un progreso real, y es lo que se trata de ejemplificar aquí. Progresos en el campo de la radiología, la anatomía patológica, la oftalmología, la gastroenterología son claros. Algunas agencias reguladoras como la FDA ya están aprobando y analizando dispositivos médicos o medical devices que están basados en inteligencia artificial, pero nos queda mucho por comprender y avanzar respecto a la responsabilidad de una toma de decisiones apoyada o no con inteligencia artificial, los aspectos regulatorios que sabéis que en Europa se han empezado a afrontar de manera temprana y, como no, los dilemas y cuestiones éticas de acceso, de los sesgos asociados a la propia inteligencia artificial que el ser humano transmite porque somos los que gestionamos y ponemos los pilares para esa inteligencia artificial y sobre todo enfocado en la parte azul, las oportunidades que nos va a generar respecto a, bueno, pues todos estos sistemas de aprendizaje supervisado, semisupervisado que generan actualmente la inteligencia artificial. Os decía anteriormente que dentro de los Large Language Model o generadores de texto tenemos el gran ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero yo menciono el ChatGPT, que es una herramienta democratizada, es uno de los grandes ejemplos de esa democratización, pero tenemos que tener también mucho cuidado respecto a que esto no es el santo grial hoy por hoy. Tiene fallos, son sistemas preparados para conversar, es decir, para dar o ofrecer una respuesta, pero el problema está en dónde consigue la respuesta, a qué bases de datos tiene acceso y por lo tanto, cuidado, porque el objetivo hoy por hoy o la capacidad es conversar, responder, pero no siempre son precisos, no siempre van a llevar razón y no siempre tienen toda la información disponible para resolver una cuestión. Son muy buenos sintetizadores de la información, son buenos agregadores de la información y capturadores de la misma, pero hoy por hoy tienen estas limitaciones que comentamos. Bueno, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, voy a enfocar realmente en cómo afecta a la farmacia, cómo afecta en concreto a la farmacia de hospital y para ello me gusta referirme a esta pequeña publicación de los colegas norteamericanos que en el mes de marzo de este año 2024 publicaban un concepto, un nuevo modelo de entender la farmacia. Ellos hablan de la farmacia 5.0 como nuevo paradigma de acelerar la innovación y también de aproximarnos a un cuidado farmacéutico personalizado. ¿Cuál ha sido la evolución en estos años de los sistemas farmacéuticos? Bueno, yo creo que realmente se hace una analogía respecto a las revoluciones industriales clásicas. Ahora mismo estaríamos en ese punto o piedra de toque entre el paso de la industria o farmacia 4.0 a esa industria farmacia o salud también 5.0 que os comentaba, que es realmente adoptar con una perspectiva humana el mejor uso y más adecuado de las tecnologías. Yo creo que esto se comprende fácilmente y ellos han definido una serie de bueno, dimensiones a la hora de intentar explicar y también orientarnos desde una manera práctica al cual podría ser la utilización adecuada de estas tecnologías. Como veis, se generarían bueno, pues, cuatro dimensiones agrupadas en cuatro T's, que serían las plataformas tecnológicas, los datos basados en tecnología, la tecnología como engranaje operacional, engranaje analítico y por lo tanto generar el
propio proceso adecuado y asistido de gestión de la información, bajo un modelo de trabajo ciberfísico, sistemas ciberfísicos que permiten conectar, convertir, coordinar, generar nuevo conocimiento y sobre todo, bueno, enfocar en ese centro, como veis, en el paciente, teniendo en cuenta todos los datos que se generan alrededor de una persona o en la gestión de la salud de todas las poblaciones. Es verdad que también se han producido otra serie de eh, artículos, ¿no?, que elaboran o generan conocimiento respecto a qué áreas de trabajo aplica a la farmacia de hospital o comunitaria la aplicación práctica de inteligencia artificial. Aquí os presento también otra publicación del año 2023 y me gustó porque sí que centra bastante respecto a que lo primero nos va a ayudar a colaborar con otros profesionales sanitarios, sobre todo con el sector médico, nos va a ayudar a la toma de decisiones en tiempo real respecto a la gestión adecuada, prescripción, análisis de interacciones, condicionantes del resultado final de la medicación, adherencia, personalizar las dosis y esos tratamientos y por lo tanto mejorar la seguridad y el resultado final de efectividad en nuestros pacientes. Eso es muy importante y esto también tiene una vertiente de mejora de la calidad, reduciendo errores de medicación, reduciendo eventos adversos y reacciones adversas a los medicamentos y también tratando, como os decía, de ser más predictivo. Y aquí ya hay herramientas concretas como el Google DeepMind que podrían y están empezando a ser ya aplicadas al sector salud. Pero es que también decíamos anteriormente cómo podemos los farmacéuticos y los profesionales sanitarios desarrollar y ser copartícipes del diseño de herramientas de interacción con las personas, de chatbot interactivos y, como no, también herramientas de inteligencia artificial que ayudan a mejorar la perspectiva de investigación, el desarrollo práctico de guías de práctica clínica y, sobre todo, centrando en información y generación de información adecuada al nivel de comprensión específico de cada uno de nuestros pacientes. Y aquí se pone el ejemplo de los sistemas de PathAI que también se están desarrollando. Y por último, bueno, la gestión y generación de algoritmos respecto al TDM, el Therapeutic Drug Monitoring, que también es muy importante porque cada vez vamos a tener más información respecto a biomarcadores, determinaciones genéticas que nos van a ayudar a personalizar dosis. Y aquí tenemos algún ejemplo como el Dose Personalized Dosing. Claro, no podía dejar de transmitiros algún compendio de información que también desde la farmacia hospitalaria en España hemos podido, bueno, pues modestamente aportar. Este es un pequeño artículo, un original que he tenido la suerte de contribuir a generarlo con mis compañeros Yared González y Alfredo Montero del Grupo de Farmacia Hospitalaria Digital de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Os dejo ahí la referencia y aquí simplemente compartir con vosotros un diagrama que hemos desarrollado. Y es que es necesario crear modelos de farmacia de hospital basados en inteligencia artificial para mejorar la asistencia y la precisión del cuidado farmacéutico a nuestros pacientes, en lo que veis en color verde, optimizando la farmacia clínica, siendo predictivos, siendo más precisos, mejorando la toma de decisiones, pero también cómo atender a los pacientes desde un punto de vista remoto o de telefarmacia, que no significa alejarnos del paciente, sino afrontar nuestra relación con el mismo de una manera diferente y también ayudar a esa simetría del tiempo y espacio que a veces nos limita los sistemas de cuidado farmacéutico. Y esto es muy típico, pues, en determinadas zonas de asistencia, zonas rurales, despobladas, lejanía respecto al hospital y sobre todo en pacientes crónicos donde los sistemas de información y de gestión de esa información realmente son muy, muy complicados. Pero también en la dimensión que veis en un color amarillo anaranjado está toda la relativa a la gestión de los procesos de la logística, del compounding, de la elaboración, que drásticamente han sido mejorados por la tecnología y que están afectando y han afectado a la farmacia de hospital, como no la robotización, pero también un reto muy importante en la evaluación económica, en el desarrollo de acuerdos de riesgo compartido, de ser más predictivos en la toma de decisiones. Y luego, finalmente, los apartados que tienen que ver con la investigación, muy importante, que mejora y hace complementaria la información que viene del ensayo clínico con los datos y análisis de
la vida real, ¿no? El real world data, el real world evidence y, como no, también todo lo que genera, y lo veis en la dimensión azul, las competencias digitales. Tenemos que seguir avanzando en la formación, tenemos que seguir avanzando en la formación nuestra propia, pero también de las personas de las que tenemos responsabilidad, nuestros pacientes, que son muy, muy importantes, y también cómo trabajamos dentro del equipo asistencial teniendo en cuenta el uso de estas nuevas tecnologías. Si tuviera que resumir, tendría que citaros que la inteligencia artificial ya está dando claros ejemplos de cómo puede mejorar la gestión de la farmacoterapia personalizada, pero también en la gestión de la salud de una población, como también ya hay claros ejemplos de la mejora de flujos de trabajo y de cómo fomenta la eficiencia en términos de resultado y también en términos de reducción de costes. También muy importante, lo hemos citado, mejorar la seguridad del paciente y por lo tanto obtener mejores resultados en salud, donde es muy importante la dimensión humana y centrada en la persona. Y aquí es donde tenemos también prácticamente una carta en blanco o una carta, como diríamos en España, a los Reyes Magos. Hay muchas oportunidades y muchos retos de futuro que afrontar respecto a la mejora que nos puede aportar la inteligencia artificial en los retos presentes y de inmediato futuro de la farmacia de hospital. Yo creo que se abre un campo formidable, es algo donde tenemos que entrar, tenemos que colaborar, no podemos perder este tren, y lo bonito de todo es que nos va a ayudar a mejorar la asistencia de nuestros pacientes. Pero los pacientes siguen siendo humanos, los pacientes no son robots, de momento no son pacientes androides o cyborg que tengan esa interacción clara máquina-persona, y no tenemos que perder de vista la dimensión humanística, y en eso me voy a centrar en estos minutos finales de la presentación. Yo creo que esta pregunta es muy relevante. ¿Es posible un humanismo digital? Bueno, se ha publicado, se ha debatido mucho. Mi sincera opinión es que sí, no solo es posible, sino que es deseable. Y ya hay muchos foros de debate donde se ha transmitido esta necesidad. Aquí os presento uno, celebrado hace escasos meses en Barcelona, en España, donde se hablaba, bueno, pues del futuro de una sociedad digital y donde la confianza y la esfera digital, y cómo no, en el ámbito de salud es muy importante, pues se tiene que empezar a, bueno, pues a definir, a trabajar, a comunicar, etcétera. Y también hay muchos que ya definen un concepto, desde mi punto de vista, muy bonito, que es el humanismo tecnológico, que hace referencia, bueno, pues a un amplio campo de ideas, conceptos, que a veces puede ser determinadamente etéreo, pero bueno, tenemos que saber gestionar y que podríamos sintetizar en algo que tenéis resaltado en negrita. Es decir, es una filosofía corriente ideológica centrada en esos campos donde existe interacción e intersección entre la ética, la bioética y la innovación tecnológica. Y esto es algo que también es un reto muy importante, y los profesionales de la salud y los farmacéuticos tenemos que tener concienciación y formación al respecto. Ese humanismo tecnológico plantea varios retos, objetivos. Primero, disminuir la brecha digital que todavía existe dentro de nuestro colectivo y también puertas afuera. Garantizar siempre la intimidad, la confidencialidad de los datos de salud, que siempre son muy, muy importantes y de especial valor. Velar por el uso ético de la nueva tecnología, sea inteligencia artificial o alguna variante. Y sobre todo, como decíamos en el modelo de industria de salud 5.0, buscar soluciones factibles, útiles y sobre todo sostenibles, que el progreso científico genere un modelo sostenible de relación y de asistencia sanitaria. Y solo de esa manera seremos capaces de mirar a ese bonito cuadro que nos plantea el uso adecuado de inteligencia artificial en la salud, en la sanidad y, como no, en la farmacia comunitaria, de atención primaria y de hospital, por supuesto. Es un cuadro, yo creo que nos presenta una imagen importante de lo que será probablemente nuestro futuro, pero está en nuestras manos ser copartícipes de la generación de ese lienzo de futuro. Es decir, nosotros tenemos algo que decir y para ello tenemos que dar un paso adelante, formarnos, concienciarnos y hacer lo que podamos dentro de nuestro día a día para construir este nuevo sistema de atención farmacéutica y de cuidado farmacéutico basado no solo, pero sí importantemente y de forma diferencial en de inteligencia artificial. Y al final también, bajo este paradigma y esta frase de Frank Lloyd Wright, tener siempre claro que las cosas suceden porque creemos en ellas, y creer en esto, en estas cosas, hace que realmente suceda. Por lo tanto, una llamada a la acción a todos los compañeros de OFIL a que se sumen a este carro del uso adecuado de la inteligencia artificial. De nuevo, pediros disculpas por no haber podido estar compartiendo ese entorno
inconfundible, inigualable de Morelia, Michoacán y de mi querido México. Y nada, daros un cordial abrazo virtual, que espero que sea en persona a no tardar mucho. Y ahora, bueno, pues estar disponible para vosotros en directo para poder resolver alguna duda, cuestión y sobre todo también aprender de vosotros y de vuestra visión respecto a este interesante tema. Muchísimas gracias.